Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Mancilla, soy asistente del Departamento de Anatomía, también soy residente del Departamento de Imagenología del Hospital de Clínicas y bueno, en el día de hoy vamos a tratar someramente el tema del aparato genital femenino. ¿Tá? Comenzamos con una breve introducción. ¿Tá? Recordemos que la reproducción en el ser humano es de tipo sexuada, resulta de la unión de dos gametos de tipo haploides, que son el espermatozoide por un lado y el ovocito por otro. Ambos haploides tienen la mitad de la información genética cada uno de ellos. La unión de estos se conoce con el nombre de fecundación. El resultado corresponde a una célula diploide o cigoto. Ese aparato genital el que se especializa en esta función que se conoce con el nombre de fecundación. Bueno, es así que el aparato genital femenino tiene una doble función. En primer lugar, desde el punto de vista histórico, ¿no? Se le reconoce una función reproductiva donde se llevan a cabo lo que es la fecundación, ya mencionada, que es la unión de las dos células haploides, la gestación, que es y desarrollo, ¿no? De lo que es esta célula diploide, el cigoto, que bueno, que se desarrolla, se multiplica, y finalmente el parto. Y una segunda función que es la de tipo sexual. De esta manera se organiza desde el punto de vista anatómico y funcional en dos grandes sectores. Los genitales externos, por un lado, que corresponde a la vulva, ¿tá? Y los genitales internos, ovario, trompas uterinas, útero y vagina. ¿Tá? Dentro de los genitales externos, también, de acuerdo a de dónde lo leamos, podemos también considerar las glándulas mamarias, en definitiva, es que son, en realidad se definen como caracteres sexuales secundarios, en definitiva. Pero bueno, nada, en principio hoy vamos a tratar solo lo que es la genitalidad. Comenzando con una breve introducción de lo que es la pelvis, en definitiva, los genitales que se encuentran a nivel de la pelvis. Hay que hacer una distinción, ¿no? La pelvis corresponde al sector más declive de lo que es el tronco. El tronco corresponde a tres sectores, el tórax y el abdomen pelvis, separados entre sí por el diafragma. En cambio, el abdomen pelvis presenta un plano de separación que es imaginario, que corresponde a un plano que pasa por el orificio superior del tórax, que como dijimos en una clase previa, eh, es un plano que pasa aproximadamente por el borde superior de lo que es la cintura pelviana, pasa por el borde superior de la sínfisis pubiana, el borde superior de los huesos coxales, incluyendo el borde superior de las crestas ilíacas y el borde superior del hueso sacro. Esto diferencia, queda en un plano más superior de lo que es el estrecho superior de la pelvis, que es lo que está marcado en este caso con la línea blanca que se las dibujé sobre este esquema, que es un poco, en un nivel inferior, ¿tá? Repito, el orificio superior de la pelvis separa lo que es el abdomen de la cavidad pélvica, ¿tá? O pelvis mayor. Que bueno, que ahí en definitiva en la pelvis mayor encontramos tanto órganos de la pelvis propiamente dicha, pero también encontramos algún órgano todavía de origen abdominal, como pueden ser asas delgadas, ¿tá? Colon, sigmoides. En cambio, el estrecho superior de la pelvis, que corresponde al plano que sigue, si bien el borde superior de la sínfisis pubiana, pero no llega hasta las crestas ilíacas, hasta el borde superior de las crestas ilíacas, sino que sigue lo que es la línea innominada a nivel de los huesos coxales, por lo tanto queda en un plano más inferior al precedente, no coinciden exactamente, a diferencia del orificio inferior de la pelvis, que es lo mismo que el estrecho inferior de la pelvis, que simplemente es el borde inferior de la sínfisis pubiana, ramas isquiopubianas, tuberosidad isquiática, borde inferior del sacrocoxis, que incluye las espinas posteriores de los huesos coxales antes, y las escotaduras sacrociáticas mayor y menor, donde toma asiento, donde se inserta el diafragma peliperineal, tema de la clase anterior. Y bueno, y volviendo a lo que es el estrecho superior de la pelvis, que divide lo que es la pelvis mayor por encima, ¿tá?
cuyo contenido es órganos abdominales, como dijimos, aún de lo que es la pelvis menor o pelvis propiamente dicha o pelvis verdadera, en donde vamos a encontrar estrictamente los órganos pelvianos. ¿Tá? La mayoría de ellos, con la salvedad que como ya mencionamos en la clase pasada, del ovario, que es un órgano que es intraperitoneal, que está en un nivel más superior, cuya disposición puede variar de acuerdo a si la mujer presentó o no parto, si es nulípara o multípara, y bueno, y que en definitiva eh, es un órgano intraperitoneal, todas sus caras se encuentran tapizados por la bolsa peritoneal, que es esta bolsa que incluye todos los órganos que están dentro de la cavidad peritoneal, que se les llaman peritonizados, ¿tá? Es el que tiene la mayor parte de sus caras tapizadas por el peritoneo, que es esta serosa, esta bolsa. Eh, Luego vamos a tener los órganos retroperitoneales del retroperitoneo que se encuentran por detrás, ¿tá? De la bolsa peritoneal. Y luego, por último, y más importante en este caso, vamos a tener los órganos subperitoneales, que van a ser la mayoría de los órganos de la pelvis, ¿tá? Que como vemos, esta línea no solo representa el estrecho superior de la pelvis, sino que representa la reflexión del peritoneo parietal, que viene tapizando la cara anterior. Esto es anterior, acá vemos parte de la sínfisis pubiana, esto es posterior, acá tenemos las últimas vértebras lumbares, el promontorio, este es el E5 con último disco vertebral, este es el C1 con lo que es el sacro, ¿tá? Vemos como el peritoneo de comportarse como peritoneo parietal anterior, tapizando la cara anterior de la pared abdominal, ¿no? Los músculos rectos, pasa a comportarse como visceral para tapizar la cara superior de la vejiga, la cara superior y posterior del cuerpo del útero, ¿tá? La cara anterior y parte sí, superior del recto, y luego la cara anterior y superior del recto para luego seguir con la pared posterior del abdomen para no comportarse nuevamente como peritoneo parietal posterior, formando el límite anterior del retroperitoneo. ¿Tá? Entonces vemos que de esta manera tapiza parcialmente en algunas de sus caras a los órganos, que sería, digamos, esta línea acá de reflexión, ¿no? Que bueno, que acá la hice más grosera, ¿tá? Pero vemos como algunos de los sectores quedan subperitoneales de los órganos del retroperitoneo, esta sería parte del útero y la vagina ya, esto sería la vejiga, acá vemos como el meato, la desembocadura del uréter queda, digamos, por fuera de lo que sería la reflexión del peritoneo y parte de sus paredes, de sus bordes laterales que se convierten en paredes cuando la vejiga está llena, queda por fuera de lo que es el peritoneo, la reflexión del peritoneo, a diferencia de su cara superior que sí queda tapizada por el peritoneo, y bueno, y hace que tengan estas características de órganos subperitoneales, que bueno, que algunos de sus sectores se encuentran tapizados por el peritoneo y otros no. Y bueno, y eso tiene implicancias topográficas, ¿tá? Porque bueno, los hacen ser órganos subperitoneales, pero además explica también cómo se distribuye el líquido dentro del tronco, en definitiva, porque cuando hay líquido dentro de la cavidad peritoneal, va a acumularse en estos recesos que se forman en los fondos de saco que quedan entre el peritoneo cuando va a tapizar desde la vejiga al útero y desde el útero al recto, siendo este el más importante, porque vieron que es el punto más declive, el más hondo, el más formadito, este fondo de saco, que es el fondo de saco de Douglas, que es el punto más declive, más bajo, cuando el paciente se encuentra parado, y es el sitio donde se acumula cuando hay líquido libre, en la cavidad abdominal, o sea, es decir, en la cavidad peritoneal, que bueno, que es muchas veces un chismoso de patología tanto infecciosa como en algunos casos neoplásica, pero bueno, es un chismoso de patología en principio, no es normal una fina lámina de líquido libre, como se le dice a nivel del Douglas, sobre todo en la mujer, que puede verse, por ejemplo, en el contexto de la ovulación, cuando se expulsa el ovocito maduro, digamos, digamos que maduró primero, y se transforma en el óvulo que puede llegar a ser fecundado, que se encuentra en las mejores condiciones para ser fecundado y es
expulsado y absorbido por las trompas uterinas, ese desprendimiento del ovario libera una pequeña cantidad de líquido, que en parte puede ser sanguinolenta, y bueno, y se puede quedar un remanente de líquido libre en la cavidad abdominal, que como les digo, que es fisiológico en la mujer, pero bueno, ya cuando hay una determinada cantidad, cuando no es una fina lámina, como decimos, o cuando se ve eso en el hombre, que no es tan común, es un chismoso de que, bueno, es probable que pueda haber, eso se ve muy bien tanto por ecografía como por tomografía y otros métodos de imagen, en cualquiera de los métodos de imagen, es un chismoso de que hay un proceso anormal. Normalmente no hay una gran cantidad de líquido libre y bueno, y es en estos lugares, en este lugar que es el lugar más declive de la cavidad abdominal o de la cavidad peritoneal, dicho desde el punto de vista estrictamente anatómico, del paciente cuando se encuentra parado. ¿Está? Bueno, este es un pequeño esquema de lo que estábamos diciendo, ¿está? Pelvis mayor, pelvis menor. Esta sería la reflexión del peritoneo, ¿está? Parietal, cuando está en contacto con las paredes del tronco, que se comporta como visceral. Visceral viene de víscera, cuando tapiza los órganos de la pelvis menor o pelvis propiamente dicha. La pelvis menor o pelvis propiamente dicha, tema, ¿está? De nuestro interés. Vamos a ver cómo vemos acá que tiene, primero, si nosotros lo cortamos, digamos, en el plano coronal, ¿está? En el plano frontal, si sería así, ¿está? Tiene dos grandes, nos olvidamos ya de la pelvis mayor que tiene órganos esencialmente abdominales. Ahora bien, centrémonos en lo que es la pelvis menor o pelvis propiamente dicha, vemos que tiene dos niveles, nivel 1, nivel 2. ¿Tá? Este primer nivel corresponde a lo que es el espacio pelvirrectal superior, ¿tá? Y este nivel 2, que tiene forma triangular, que vemos acá, que está entre este límite y el piso pelviano, ¿tá? Tema precedente de la clase anterior, corresponden a las fosas isquioanales o isquiorrectales, ¿tá? Que yo se las nombré en la clase anterior, no tenía un esquema muy claro, pero que se encuentran, como ven, en el espesor, en definitiva, de lo que es casi el piso pélvico. ¿Tá? Nosotros dimos básicamente en la clase anterior piso pélvico, y bueno, y ven que se encuentra entre los distintos planos del piso pélvico. Este sería lo que es el diafragma pelviano, formado por el elevador del ano y el isquiococcigio, y el límite más inferior, casi, o sea, junto con los planos de cubierta, sería el periné, que está formado por los planos de cubierta de piel y los músculos del periné, que se acuerdan que eran mucho más chiquitos, mucho más friables, ¿tá? Que no eran músculos tan contundentes como los del diafragma pelviano. ¿Tá? Y bueno, y formaban, en su espesor encontrábamos estas pequeñas cavidades de forma triangular que son las fosas isquiorrectales, que sería es el nombre más correcto y actual, que bueno, que normalmente su contenido es grasa y tienen en parte de su contenido es en el conducto de Alcock, el paquete isquional, y bueno, y tiene su implicancia normalmente en situaciones patológicas porque puede verse, siempre hay que mirarlo, sobre todo en los estudios de imagen, que bueno, que es donde uno los explora por defecto profesional, porque pueden tener contenido anormal, es decir, que no sea solo grasa, porque muchas fístulas perianales, ¿no? Esto si fuera un órgano del mediastino pélvico, como podemos ver, como ejemplos fuese el recto, muchas veces drenan espontáneamente hacia las fosas isquionales y podemos encontrar pus allí y son patologías que se cronifican y se controlan
frecuentemente con imágenes, con tomografías, incluso cada anuales y cada 6 meses, y son estudios que son altamente solicitados y que bueno, y que son bastante frecuentes y que se ven y siempre hay que mirarlas porque hay que ver que no haya pus, que no hayan colecciones, se ven frecuentemente. Ahora, en este esquema, para terminar de entender, es imposible hablar solo del título pelado, antes de terminar de entender, de meternos en el tema, para terminar de entender un poco de la organización topográfica de la pelvis, si nosotros hacemos un corte ahora transversal, ¿tá? O axial, de lo que es la pelvis menor o pelvis propiamente dicha, repito, nos olvidamos de la pelvis mayor, vamos a encontrar tres grandes sectores. Un sector central, ¿tá? Que corresponde al mediastino pélvico, ¿tá? Que es donde se van a encontrar los órganos pelvianos. ¿Tá? Mediastino pélvico que va a estar delimitado por dos láminas parasagitales, que se le conocen con el nombre de láminas sacro, recto, génito, vésico, pubianas o láminas de Delvet, ¿tá? Se las van a acordar por lo largo de su nombre, ¿tá? O láminas de Farabefi-Delvet o láminas de Delvet, ¿tá? Creo que la nomenclatura más actualizada, que intenta como sacar los epónimos y hacer más sencillos los nombres, no tienen otra forma de mencionarlos. Son estas dos láminas que vemos parasagital, es decir, acá al lado de lo que sería el eje sagital, que es el que pasaría por la mitad de este círculo que a forma de esquema hace a lo que es la pelvis, ¿tá? Y delimita este sector central, homologando a lo que es el mediastino en el tórax, ¿tá? En donde vamos a encontrar los órganos de la pelvis propiamente dicha, ¿tá? Que a su vez se encuentra ubicado por una serie de septos anteroposteriores de disposición coronal, ¿tá? Que bueno, que va a determinar una serie de celdas y espacios. Algunos van a contener órganos, que son los órganos de la pelvis propiamente dicha, que son los que vamos a destacar en el día de hoy, porque con ustedes no vamos a ir mucho más en profundidad, pero hay otros espacios que vamos a encontrar que tienen grasa, que tienen vasos, que tienen estructuras vasculonerviosas, bueno, para estrictamente los más estudiosos en profundidad del tema. Acá yo se los hice sencillo, está los tres espacios del mediastino pélvico más importantes son la celda vesical, que es donde vamos a encontrar la vejiga en la mujer. La celda del medio sería la celda genital, donde vamos a encontrar el útero y la vagina. Y la celda rectal, donde vamos a encontrar el recto. ¿Tá? Por delante de la celda vesical habría otro espacio, que es el espacio umbilico prevesical, o de Retzius, en el cual vamos a tener esencialmente grasa y lo que es el plexo venoso de Santorini, que en el hombre toma importancia porque es donde drena los cuerpos cavernosos del pene, entonces por lo tanto juegan una gran importancia en todo lo que son los mecanismos de erección. Hay un plexo homólogo, no de tanta entidad, pero homólogo para lo que es la mujer, porque también los mecanismos de ingurgitación venosa son los mismos para lo que son los órganos eréctiles, que intervienen en los mismos mecanismos de la sexualidad. Después también hay un espacio retrorectal, ¿tá? Y que se subdivide a su vez, que tiene también elementos vasculares, la arteria sacra media, los elementos del plexo hipogástrico, y bueno, estructuras vasculonerviosas de suma importancia que, bueno, que hacen al trofismo del recto, entre otras estructuras, que está por detrás de la celda rectal y que, bueno, que no vamos a entrar en detalle, pero para que sepan que, bueno, que no solo tenemos celdas con órganos, sino que tenemos celdas con otros órganos. En los sectores laterales, que se llaman espacios lateroviscerales, como les puse en el esquema, ¿tá? Vamos a tener, en definitiva, acá hubiese venido bien una flecha, ¿tá? La llegada de tres elementos de suma importancia, que es el uréter pelviano, ¿tá? La arteria uterina y las venas uterinas, ¿tá? Estos tres elementos llegan de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, ¿tá?
a entrecruzarse, a cruzar, a meterse, ¿tá? A enredarse con las láminas, para atravesar a las láminas de Farabeuf y Delvet, ¿tá? A su vez protegidas, envainadas por lo que es la vaina hipogástrica, que es una vaina conjuntiva, en definitiva, que protege a estas estructuras que vienen, que cuando se encuentran en los espacios lateroviscerales se juntan y a su vez luego se cruzan con más tejido conjuntivo, vaina hipogástrica formada por tejido conjuntivo que luego se cruza a 1,5 centímetros lateral al istmo del útero, o sea que cruza más o menos a esta altura a nivel de la celda genital, intenta violar acá a este nivel las láminas de Farabeuf y Delvet y se cruza con más tejido conjuntivo, que a su vez vaina de la hipogástrica, que bueno, que no solo trae el uréter, su propio plexo nervioso, dijimos la arteria uterina, las dos venas uterinas y también trae ramas del plexo hipogástrico y bueno, y se entremezclan con las láminas de Faraday y Delvet a nivel de lo que es el borde lateral de la celda genital, y bueno, acá se produce un entrecruzamiento sumamente importante bueno, de estas tres estructuras, junto con este entremezclado de tejido conjuntivo y nervioso, ¿tá? Que bueno, que tiene mucha importancia porque por ejemplo, en el contexto de histerectomías, en donde uno precisa ligar la arteria uterina para lo que es la exéresis del útero, ¿tá? Porque bueno, es el principal vehículo vascular que sí o sí hay que ligarlo, o en el contexto de que hay que ligar la arteria uterina para su embolización, en el contexto de una hemorragia porperal, ¿tá? Que son procedimientos que se realizan, son cuadros graves de salvataje, pero se hacen, están descritos. Este, bueno, no solo tenés la dificultad de identificar la arteria, bueno, obviamente identificar arterias, venas, etcétera, sino que además de diferenciarla del uréter. Y bueno, y muchas veces es en el intraoperatorio y además cuando tenés la dificultad de que a veces hay histerectomías que se hacen por vía laparoscópica o no solo se hacen por vía abdominal, sino que muchas veces también a veces se intenta hacer por vía vaginal, puede confundirse el uréter o puede uno lesionar inadvertidamente o ligar inadvertidamente el uréter en ese cruce, a cada lado, como les digo, del istmo, muy cerquita del istmo del cuerpo, del istmo uterino, y bueno, y por eso la importancia anatómica de esta relación, ¿tá? Es una importancia clínico-quirúrgica de esta relación anatómica, entre otras. Por ejemplo, en segundo lugar, en el contexto de el cáncer de cuello uterino, ¿tá? En los estadios más avanzados, las principales complicaciones del cáncer de cuello uterino son, obviamente, las estructuras que primero va a, o sea, que en último lugar, dentro de lo loco regional, que puede llegar a comprometer cuando, digamos, el tumor excede los límites del órgano, ¿tá? Va a llegar a los parametrios, que es el primer tejido conjuntivo que va a encontrar, digamos, cuando excede los límites del propio órgano, ¿tá? Y luego los primeros y únicos elementos viscerales que va a tener a sus costados va a ser este entrecruzamiento, uréteres y arterias y venas uterinas. Entonces ahí la paciente tiene las dos principales complicaciones en estos estadios avanzados donde está el estadio de la enfermedad excede los límites del propio órgano, son de sufrir una hemorragia por compromiso de los vasos uterinos, ¿tá? Y sobre todo compromiso arterial, que es un sangrado más difícil de cohibir. Y el segundo lugar, la compresión de los uréteres, que bueno, que puede determinar desde una falla renal hasta una obstrucción posrenal, eh, y que bueno, y que haya que hacerle una derivación y que haya que instrumentarle la vía urinaria para que se les hace una nefrostomía para que pueda la paciente orinar
mediante una nefrostomía y bueno, y puedas al menos mantener la, la función renal, pero a expensas bueno, de ese procedimiento y quedar con la colocación de un catéter que a permanencia, que bueno, que nunca es ni cómodo ni está exento de complicaciones. Bueno, acá el esquema lo seguimos completando, ya entendimos lo que es la reflexión, pero yo sé que es difícil y bueno, y es en poco tiempo, pero está, revéanlo, revéanlo, revéanlo. Acá ven que todas estos esquemas son propios, pero digo, la mayoría de las imágenes que voy a utilizar son esta, por ejemplo, que no la cité, pero todas las demás están citadas. Eh, Más adelante son del libro Pro, se los recomendé en la otra clase, Pro de Editorial Panamericana, Anatomía de Pro, Eduardo Pro, así como suena, PRO, con tilde en la O. Es un buen libro, es cortito bueno, para introducirse en la anatomía, tan cortito que a veces es como para hacer un repaso para alguien que ya sabe anatomía, pero bueno, también empezar a estudiar anatomía para alguien es muy difícil, para cualquiera es muy difícil, y bueno, y por algún libro hay que empezar por los textos largos clásicos es imposible para el ritmo que tienen ustedes. Empezar por uno corto también es difícil porque es como que queda con sabor a poco, pero bueno, está. Yo creo que un punto medio puede ser este libro, no sé, desde la coordinación que les recomendaron, como les decía en la clase anterior. Pero bueno, acá seguimos completando con estos septos de disposición coronal, ¿tá? Que dividen la celda genital a la celda vesical, perdón, acá tenemos la vejiga, a la celda genital con el útero, ¿tá? Y la vagina y a la celda rectal. Acá no les hice las otras celdas que no contienen órganos, pero sepan que no son las únicas. A destacar en el hombre, esta disposición es un tanto diferente, porque acá la barrita esta se nos va y la celda urinaria y la celda genital es solo una, ¿tá? Porque la vejiga y la próstata, que sería el órgano genital, la representación de la celda genital, comparten una celda única que es la celda urogenital. Entonces ahí tendríamos una celda menos, más allá de las otras celdas que no tienen vísceras. Se habla de una celda única urogenital en el hombre, que excede el tema de hoy. Bueno, un poco más de la anatomía topográfica, esto vayan y después lo repasan, ahí pueden entender un poco mejor la diferencia entre lo que es el orificio superior de la pelvis, ¿tá? Que separa lo que es la cavidad abdominal de la pelvis mayor, y en un plano más inferior lo que es el estrecho superior de la pelvis, que ven que no llega a las crestas ilíacas, al borde superior de las crestas ilíacas, llega a lo que es la línea nominada de los coxales, ¿tá? Y ven que claramente está bastante inferior. Y bueno, y después acá tenemos la pelvis propiamente dicha, y acá tenemos igualito, sacándose la parte, ¿no? Lo que es la pelvis toda, propiamente dicha, con sus dos grandes sectores. Un primer nivel que está en verde, que está entre el estrecho superior de la pelvis, que coincide con la reflexión del peritoneo, que es el estrecho superior de la pelvis, donde se encuentran la mayoría de los órganos de la pelvis, ¿no? Cuyo piso es esto que es el diafragma pelviano, formado por el elevador del ano y el isquiococcigio. Y después tenemos un segundo nivel, ¿tá? De pisos, o sea, formando el diafragma peliperineal, que es toda esta serie de músculos. ¿Tá? El segundo nivel es el periné, ¿tá? Junto con las cubiertas cutáneas, esta línea de músculos más finita en relación a los otros, ¿tá? Que es el periné, y las planos de cubierta, y vieron que entre el segundo nivel, que es el periné, y el primer nivel, que es el elevador del ano más el isquiococcigio, me queda este espacio en el espesor entre estos dos niveles, que vieron que es chico, pero está entre los dos niveles, que es el espacio pelvirrectal inferior o fosas isquiorrectales, que bueno, que normalmente no tienen contenido, más allá de la grasa y el pedículo vascular nervioso ya mencionado, pero que pueden hacerse más grandes y aumentar su contenido, siendo patológico, muchas veces a forma de colecciones de líquido, dentro de la que puede ser pus, en el contexto de fístulas perianales. Bueno, acá esto ya lo dijimos en la clase anterior,
está cómo es la configuración de lo que es el continente, está no voy a detenerme mucho en esto. Bueno, la diferencia entre la pelvis masculina y la pelvis femenina, dato siempre me parece que es importante desde el punto de vista antropológico, ¿está? Y bueno, ahora lo que es el contenido. ¿Tá? La otra vez habíamos dicho de lo que es la exopelvis, nos centramos sobre todo en lo que son las regiones bueno, de la que encontrábamos, ¿no? En el sector posterior, la región glútea, en los sectores laterales, la región de la cadera, hacia adelante teníamos las regiones inguinocrurales, en los sectores más internos llegaba el sector más superior bueno, tenemos los genitales externos y tenemos el sector más superior de las regiones obturatrices, los genitales externos, parte central del tema de hoy, y bueno, y en la endopelvis tenemos los genitales internos, ¿está? Comenzando con los genitales externos, eh, está formado, bueno, por lo que es la vulva, ¿tá? Que corresponde al periné femenino, ¿tá? Periné se usa tanto bueno, para hablar solo de los músculos, o sea, del segundo nivel del piso pélvico, ¿tá? O para hablar de todo lo que corresponde a lo visible cuando tenemos a la paciente en posición ginecológica, que sería esta, ¿tá? Normalmente se le llama vulva, ¿tá? Que está formado por distintos sectores, ¿tá? Tenemos el sector del introito vaginal, ¿tá? Que corresponde al sector de apertura de la misma, que se encuentra donde desemboca el orificio inferior de la vagina. Tenemos el sector de la uretra, que lo vemos perfectamente, el sector del clítoris, ¿tá? De donde parten los labios menores. Por fuera de estos tenemos los labios mayores, ¿tá? Tenemos un sector interlabial, después tenemos un sector anterior, normalmente, naturalmente con vello, que es el sector del monte de Venus, y todo esto forma lo que es el vestíbulo, ¿tá? Todo lo que se encuentra, todas estas estructuras, en definitiva, que se encuentran entre los labios mayores, incluyendo además el monte de Venus, forman lo que es el vestíbulo, ¿tá? Eh, bien, a destacar su importancia, obviamente, tiene funciones reproductivas, ¿no? Porque forma parte del canal blando de parto, funciones sexuales y va a estar vascularizado por el eje ilíaco externo a través de las arterias pudendas externas y por el eje de la ilíaca interna o hipogástrica a través de las arterias pudendas internas. O sea que tiene una doble vascularización. Le llegan por la arteria femoral, que da las arterias pudendas externas, arteria femoral, continuación de la arteria ilíaca externa, y a través de las pudendas internas le llega a través de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. ¿Está? Importante porque tiene una doble vascularización. Es un sector muy vascularizado por cuestiones obvias de su importancia, ¿tá? Y bueno, y que van de la mano, obviamente, también de la parte sensitiva, ¿tá? Esta tiene una inervación somática, es decir, una inervación consciente, ¿tá? Llega a la corteza, que está dada por el nervio pudente. Y bueno, y acá lo que yo les quise reparar con los circulitos es donde se encontraban las glándulas de Bartolini, de Bartolino, porque bueno, son anexas a bueno, a este sector en profundidad. En de la mitad externa, digamos, de lo que sería el vestíbulo hacia atrás, vamos a tener las glándulas de Bartolino, ¿tá? Que normalmente no se palpan, forman parte de sus conductos, se abren en lo que es el introito vaginal, o sea, en el vestíbulo vaginal, y forman parte de las secreciones propias, de la producción propia de las secreciones de la zona, ¿tá? Y como les digo, normalmente no se palpan, tienen un volumen considerable si se llegaran a disecar, pero normalmente no se palpan y cuando ustedes palpen una tumoración ahí, lo primero que tienen que pensar es que la paciente puede tener una bartolinitis, ¿está? Es por eso que se los destaqué.
Bueno, a destacar, dentro de las dos estructuras profundas también que tenemos, más allá de lo que se ve a simple vista, son los órganos eréctiles, el glande, el clítoris que tiene un glande, o sea, está formado por el glande, los pilares y que todas esas estructuras forman el cuerpo, y el bulbo del vestíbulo, ¿tá? Que bueno, que son esto, o bulbo esponjoso en relación con el músculo homónimo, protegido por el músculo homónimo, ¿tá? Y bueno, en principio eso, ¿tá? Cuyas ubicaciones las tenemos acá, ¿tá? Acá tenemos el pilar del clítoris, ¿tá? En relación con el músculo bulbo esponjoso. Y después tenemos que lo tenemos, perdón, acá está el bulbo esponjoso en relación con el órgano eréctil bulbo del vestíbulo, y luego acá tenemos el pilar del clítoris en relación con el isquio cavernoso, ¿tá? Que es este músculo finito en relación a las ramas isquiopubianas, ¿tá? Recordemos que los músculos del periné, como habíamos dicho en la clase anterior, están sobre todo en relación con los órganos eréctiles, como que son más finitos, no son tanto eso, tienen esa potencia, como eran bien antagonistas, bien distintos a cómo describimos al músculo elevador del ano. Bueno, de los genitales internos, tres palabras, está la vedette, bueno, o una de las vedettes, los ovarios, ¿tá? Son las gónadas femeninas por excelencia. Además son glándulas endócrinas y exócrinas, se encargan de la producción de los gametos femeninos, los ovocitos, además de estrógenos y progesterona. Están ritmadas por el ciclo ovárico, son órganos intraperitoneales, por lo que ya dijimos, y están vascularizados por los vasos ováricos, ramas de la aorta abdominal. ¿Tá? Recuerden eso, son ramas directas de la aorta abdominal. Tienen una topografía endocavitaria, como dijimos, son intraperitoneales, no es fácil la palpación, ¿tá? Por eso muchas veces además es difícil encontrar métodos de estudio que los valoren. La tomografía es un mal método de estudio, la ecografía abdominal es un mal método de estudio, es superior la ecografía transvaginal, así como la resonancia magnética. Y se encuentra en el apéndice menor, pero puede ir variando su topografía de acuerdo a si la paciente es nulípara o multípara. ¿Tá? Tiene su propio aparato de sustentación, que yo se las debía de la otra clase. En esta imagen se ve mucho mejor el ligamento propio del ovario, que lo une con el cuerno uterino. ¿Tá? Acá tenemos el mesovario, que bueno, que es por donde le llega su propia vascularización. Pero ven cómo está todo, digamos, cubierto todas sus caras por el peritoneo. ¿Está? Bien. ¿Alguno más que se viera del otro? No. Me falta el suspensorio que lo une a la pared, pero bueno. Bueno, dentro de los ovarios se encuentran los folículos, que como yo les decía, durante el ciclo menstrual, van madurando y bueno, eh, hay uno que supera en madurez y es el que se libera, ¿tá? Como un óvulo cada 28 días, el que alcanza en completar el proceso de maduración, y es el que se conoce con el nombre de folículo secundario. Todos los demás, que mientras que maduran, se conocen como folículos primarios. Y bueno, ahí es un poco cómo se ritma en lo que es el ciclo menstrual en comparado con lo que pasa a nivel del endometrio, a nivel de las hormonas ováricas, a nivel de la hipófisis, a nivel de la temperatura corporal. Por eso es un método anticonceptivo, la toma de la misma, un poco, no del todo fiel, no es el más sensible, pero bueno, se utiliza. Y bueno, y su correlación con el ciclo ovárico. Después deténganse y léanlo, está muy interesante.
Bueno, trompa uterina o trompas de falopio, es el conducto que comunica el ovario con el útero, como ya sabemos. Conduce el ovario desde la cavidad peritoneal, digamos, lo aspira, la cual el óvulo es expulsado hacia la cavidad peritoneal y la trompa lo aspira hacia a sí misma, y lo lleva hasta el útero, ¿tá? Es el sitio donde se produce verdaderamente la fecundación, ¿tá? Concretamente en la ampolla, ¿tá? Y lo normal es que una vez producida la fecundación, el cigoto, o sea, la célula diploide, baje hacia el cuerpo. Cuando esto no sucede, es lo que se conoce como embarazo ectópico. ¿Tá? La trompa, bueno, eso es lo que venía más adelante, me spoileé a mí misma. ¿Tá? Tiene distintos sectores: el infundíbulo, la ampolla y el istmo. ¿Tá? El istmo es el sector más próximo al cuerpo del útero. ¿Tá? Luego tenemos el sector de la ampolla, el sector del istmo, y luego tenemos el sector de las fimbrias, que es el sector más distal, este, bueno, que es el que tiene esa disposición que permite la captación del óvulo, desde la cavidad peritoneal hacia el interior eh, de la trompa. Tiene una doble vascularización, como ya habíamos adelantado en la otra clase, dado por las arterias uterinas, rama de la arteria hipogástrica, y la arteria ovárica, rama directa de la aorta abdominal. Importante también a destacar siempre. Bueno, el útero, por su parte, es el órgano de la gestación. Recuerden que la fecundación se produce en las trompas, no en el útero normalmente. Luego de producida la fecundación, el cigoto, la célula diploide, desciende hacia el cuerpo del útero, donde idealmente es donde se produce la gestación, la implantación y la gestación. Esta tiene tres sectores: un cuerpo, el istmo, que es el que a expensas del mismo es el que inicialmente se desarrolla y crece inicialmente y aumenta de tamaño el útero en el primer y segundo trimestre del embarazo. El cuerpo luego es el que termina de aumentar de tamaño bueno, para conformar la cavidad en su tamaño necesario para el embarazo a término. Y el cuello. El istmo es el sector más fino, normalmente fuera del embarazo, más estrecho, fuera del embarazo, en condiciones fuera del mismo. Se encuentra en comunicación con las trompas uterinas y con la vagina libremente en situaciones fisiológicas. Hay situaciones patológicas como infecciones que se cronifican, como las más frecuentes: la sífilis, la Neisseria gonorrhoeae, y la tricomoniasis, la clamidia y la Neisseria gonorrhoeae, así como la sífilis, son las ITS que más tienen tendencia a hacer infecciones que se cronifican, que no dan síntomas, digamos, tan agudos, y por lo tanto tienden a cronificarse y generan adherencias a nivel de las trompas, lo que predispone a embarazos uterinos, a embarazos ectópicos, y porque eh, limitan el descenso de lo que es el, el la célula, o sea, el cigoto recién fecundado, recién producido, hacia el cuerpo uterino. Y bueno, y es de las primeras cosas digamos, hay que ir a buscar y corregir frente a embarazos ectópicos a repetición. Bueno, por definición están cubiertos, o sea, el peritoneo, que tapiza el sector del cuerpo y las trompas, se conoce con el nombre de ligamentos anchos. ¿Tá? Que bueno, que de acuerdo a su sector, el sector más superior, el que se encuentra entre lo que es el ligamento propio del ovario y la trompa es el mesosalpix, es el mesovario primero, y luego el que está más cerca de la trompa es el mesosalpix, es el que se encuentra más cerca del ovario, y el más superior es el mesosalpix, ¿tá? Que es donde se encuentra el pedículo tubario. Luego el sector que se encuentra inmediatamente al lado del cuerpo uterino es el mesometrio,
El sector que forma la base de los ligamentos anchos son los parametrios, y el sector más interno que se encuentra al lado del cuello uterino es el paracolpos. Bueno, nada, simplemente toma nombre los ligamentos anchos y estrictamente el ligamento ancho y el contenido del mismo toma nombre de acuerdo a las estructuras que lleva adentro y en el sector que ocupa en relación al sector del útero o del ovario en los que está en relación. Y bueno, está vascularizado y por las arterias y venas uterinas. Bueno, este es un corte sagital, ¿tá? Pasa por el eje sagital, medio del cuerpo, que bueno, que es un poco la idea de darles topografía a esto que estamos viendo, ¿tá? Acá una salvedad que creo que es para esto que les quise mostrar, pero esta imagen, vieron que esto es igual a esto, igualito. Acá tenemos la sínfisis pubiana, esto es adelante, esto es atrás, esta es la región glútea, el sacro, último disco intervertebral, L5, S1, el promontorio. Acá tenemos lo mismo, sacro, no se ve L5, pero tenemos la sínfisis, esto es adelante, esto es atrás, eh, cosas grandes para reconocer de a poco, vamos reconociendo. ¿Sí? De adelante hacia atrás, sínfisis, sínfisis, vejiga, vejiga, uretra, uretra. Después tenemos la vagina, que es este conducto que normalmente está colapsado, pero se ve una luz real, que no es muy difícil de ver, pero tiene el colapso. Acá vemos los fondos de saco que se encuentran en el extremo superior de la vagina, como vamos a ver ahora. El más posterior es el más profundo. Acá vemos el sector intravaginal del cuerpo, del cuello uterino, el que se encuentra en la exposición para lo que es la valoración clínica. Acá vemos el orificio cervical externo, acá vemos el canal cervical. Acá estaría, este corte justo no quedó sagital, pero acá tendríamos el orificio cervical interno. Acá tenemos el istmo, el cuerpo uterino, y vemos cómo normalmente el cuerpo uterino descansa sobre la vejiga, se acuesta sobre la vejiga, que acá justo en el preparado no tiene esta disposición. Yo no sé si se los puse a propósito o no. Esta es la posición normal, que sería la única diferencia que encontraríamos con la foto cadavérica. Este es su preparado anatómico, como les dije, expensas de un corte sagital, esta disposición es la normal, que se conoce con el nombre de una posición del útero en retroversoflexión. Esa es la posición, perdón, en anteroversoflexión. Esa es la posición más habitual en anteroversoflexión, es decir, que el cuerpo del útero está por delante del eje del cuello uterino, y por lo tanto acostado sobre la vejiga. Esa es la posición más habitual, en anteroversoflexión. En cambio, en el preparado cadavérico vieron que el útero no está apoyado sobre la vejiga, está para atrás. Esta posición es la que se conoce con el nombre de retroversoflexión, es decir, está por detrás del eje de lo que sería el cuello. El cuello está como por delante de lo que es el cuerpo uterino. Y bueno, en realidad es una variante anatómica, no tendría por qué tener significado patológico, pero cuando una paciente en realidad se encuentra en una situación de infertilidad, o en realidad que se encuentra en una situación de dificultad para concebir, cuando pasa los meses promedios que se consideran para búsqueda de embarazo, y se empieza, o tiene abortos recurrentes, y se va a su historia clínica. Y bueno, ahí sí, si está sana desde todo punto de vista, está en una edad biológica ideal para reproducirse, se vio que, bueno, que un factor negativo o de riesgo como para la reproducción es que el útero se encuentre en retroversoflexión. Pero en sí mismo y solo en sí mismo no se considera un factor de riesgo de infertilidad.
Este útero, a diferencia, bueno, estaba como un poquito más en anteroversoflexiones. Quiere como apoyarse, esta es la vejiga, está así más hacia adelante. Como que les quise mostrar la diferencia. Y esto claramente es el recto. Y vieron este sector como más arrugado, el sector este más distal, es el canal anal. Bueno, más esquemas. En cuanto al espesor de la pared del cuerpo del útero, en realidad todo, súper importante porque está ritmado, tiene patología propia cada sector, está ritmado por el ciclo hormonal, sobre todo lo que es el endometrio, ¿tá? Este, bueno, tiene sus características propias cada uno, el endometrio, es un tipo de epitelio, ¿tá? Eh, es distinto a nivel del cuerpo que a nivel que a nivel del cuello, y a su vez a nivel del cuello tiene dos sectores distintos, ¿está? Cuyos dos sectores distintos tienen que ser parte de la toma de la muestra en el PAP, que bueno, que se está dejando de hacer porque se está pasando el test del HPV, pero bueno, está, datos que están quedando un poco viejos increíblemente. El miometrio, por su parte, es músculo liso, que se encarga de la distensibilidad y de la contractibilidad durante el parto, distensibilidad durante el embarazo y de la contractibilidad durante el parto. Y el perimetrio es, bueno, es el sector de peritoneo que este, lo reviste en los sectores correspondientes. ¿Está? Bueno, lo que decíamos, esto se detienen cuando tranquilos y ven y lo razonan, muy interesante para la vida en general. ¿Tá? Bueno, la placenta, dos palabras, se forma a partir de las células endometriales que toman el nombre de deciduales cuando se produce la gestación. ¿Tá? Es una estructura exclusiva del embarazo. Y bueno, se encarga, es la unidad intercambiadora entre la madre y el feto. ¿Tá? Bueno, como dijimos, el miometrio se encarga de generar, propagar y realizar las contracciones uterinas, ¿tá? Tiene a su vez receptores de oxitocina que estimulan esas contracciones. Y bueno, y a su vez esas contracciones no solo estimulan el periodo expulsivo del parto, sino que además estimulan la hemostasis, es decir, que no sangre en el porperio. El cuello, bueno, comunica con la vagina, tiene un sector esfinteriano, funciona a su vez como un sector esfinteriano durante todo el embarazo. Tener un cuello corto, que la medida límite, si no recuerdo mal, es 25 milímetros, medida por ecografía transvaginal, este, del sector intravaginal del cuello. Es un elemento predictor de parto pretérmino, ¿tá? Porque el cuello tiene que empezar a cortarse en el último trimestre y cerca, digamos, del preparto. Dicho a grosso modo, las modificaciones más ostensibles del cuello son durante el trabajo del parto y el parto, se produce una hipertrofia glandular, se forma y se expulsa lo que es el limos, que es como un moco que, bueno, cuya expulsión es un preludio de que, bueno, que se acerca el momento del parto. Tiene dos sectores, un sector supravaginal y un sector vaginal, y forma parte fundamental también del canal blando del parto. Como les decía, el cuello tiene dos orificios, uno interno, el cual está cerrado siempre, es el que tiene una función esfinteriana, ¿tá? Y un orificio cervical externo, el cual se abre habitualmente en el primer parto y puede quedar abierto, es más, tiene forma puntiforme en la nulípara y en la multípara, ya conteniendo un parto, queda con una forma lineal, y bueno, y formas más distintas todavía con el correr de los partos, pero ya seguro no queda puntiforme, o sea, con forma de punto. Es el que se ve y se palpa durante lo que es la especuloscopía. Es donde se produce, como les decía, esa zona transicional de un epitelio a otro, pasa a ser de un epitelio simple cilíndrico a un epitelio estratificado, ¿tá? El endocervix, ¿tá? Que es simple, es cilíndrico simple,
¿tá? Que al igual que el endocervix, pasa a ser estratificado como el resto del exocervix, ¿tá? Esa zona transicional, ¿tá? Que se llama zona Z, si no recuerdo mal, se produce, está ahí, se topografía a nivel del orificio cervical externo y el PAP tiene que tomar muestra de ambos sectores, ¿está? Bueno, ahí vemos, esto podríamos decir, si lo vemos con forma de rayita, es un cuello de una multípara, ¿está? O al menos un parto tubo. Ahí forma un puntiforme, ¿no? Un puntito, nulípara. Bueno, si vemos, una de las cosas que se ven en la especuloscopía es que haya secreciones, sangre, flujo, cualquier tipo de secreciones, y también uno de los hallazgos más frecuentes es que se vea una zona roja periorificial, es de los hallazgos más frecuentes. Puede ser patológica o puede no serlo, ¿está? Siempre hay que consignarla. Cuando no es de las situaciones no patológicas que se puede encontrar una zona roja periorificial, es por el consumo de anticonceptivos orales, que se ve mucho en adolescentes, pero bueno, siempre hay que consignarla y estudiarla si corresponde. Bien, como les decía, el orificio cervical interno siempre tiene que estar cerrado, excepto cuando la paciente entra en trabajo de parto, es el que permite hacer diagnóstico de trabajo de parto, es el que realmente forma el límite entre la cavidad, que es un sector que es totalmente, está totalmente aislado del exterior, ¿está? Este, mm, y bueno, y está. Y ahí lo repera. Bueno, después hablamos del istmo, que es el sector, si vamos ascendiendo, es el siguiente, es el sector intermedio entre el cuerpo y el cuello, aumenta de tamaño, su aumento de tamaño permite el aumento de la capacitancia durante el embarazo, y a partir de se forma un sector nuevo, digamos, en lo que es el útero, que es el segmento uterino, que es un sector propio del embarazo, es a ese nivel donde, bueno, se aumenta de tamaño, digamos, se forma útero de donde uno no sabe, bueno, de a partir de este sector, y es ahí donde se realiza la incisión de la cesárea a nivel del segmento uterino, porque es un sector fino, que queda de espesor fino, y bueno, por eso es un sector poco vascularizado, y por eso se decide hacer la incisión de la cesárea allí actualmente, y también forma parte del canal blando de parto. Bueno, esquemas que deténganse, dense el tiempo para verlos bien porque vale la pena. Vagina. Bueno, es el órgano de la cópula, permite la conducción de los espermatozoides en dirección ascendente, está comunicado con el exterior por el introito vaginal, como les decía, y con el útero a través del OCE, el orificio cervical externo. El fornix, que corresponde a la cúpula vaginal, o sea, o fornix, que es el sector más superior, que es aquel conjunto de fondos de saco, ¿no? Que, digamos, rodean a lo que es el cuello en su sector intravaginal, ¿tá? Siendo el posterior el más profundo y que se cree que tiene una función reproductiva porque puede tomar función de reservorio de espermatozoides, perirrelación sexual, que bueno, que tienen una vida, unas horas de vida posterior a la misma, y que bueno, que permanecen allí unas horas y que pueden aumentar la chance de que atraviesen el canal cervical unas horas más allá de la relación sexual, y aumentar las probabilidades bueno, de que lleguen en definitiva al útero los mismos. Va a estar vascularizado por ramas de la arteria uterina y vaginales. Y la inervación está por el plexo hipogástrico, ya va a ser una inervación más de tipo
no inconsciente, por decirlo de alguna manera, al igual que el útero, este, a diferencia de la vulva. Bueno, la anatomía funcional, nada, simplemente les quería decir que todos estos elementos van a formar parte de lo que es el canal de parto blando, ¿tá? Junto con la pelvis ósea, que forma la parte ósea, ¿tá? Que su función es conducir el feto hacia el exterior, ni más ni menos. La vascularización, nada, simplemente plantearles esta dualidad, que hay ramas que vienen de la arteria ilíaca externa a través de la femoral, por las pudendas externas, y a través de la ilíaca interna o hipogástrica, por las pudendas internas. Eh, y bueno, y con la inervación también es mixta, hay ramas del plexo hipogástrico, sobre todo para lo que es la endopelvis, para la exopelvis, o sea, para la vulva, para los genitales externos, va a ser sobre todo, viene del plexo lumbar, es una inervación consciente, voluntaria, a diferencia de todos los genitales internos, que son sobre todo una inervación que viene del plexo hipogástrico y que es una inervación de tipo inconsciente, o sea, es una inervación de tipo vegetativa, es una inervación que, o sea, duele, pero es un dolor que no es tan fácil de localizar, es como el dolor del tubo digestivo, que, o sea, me duele, pero no sé bien dónde localizarlo, no es tan fácil de distinguir el tipo, ni la localización, ni la intensidad, no es que me duele como me duele cuando me duele la rodilla y es acá, es como esa diferencia entre la inervación somática de la inervación vegetativa a grandes rasgos. Así que bueno, hemos terminado. Muchas gracias. Preguntas por el foro, nos hablamos de la forma que ustedes arreglen con Verónica. Estoy a las órdenes para cualquier duda.